Está vivo. ¿Qué? No, no puede ser. Las palabras atravesaron el cementerio como un disparo a través de la seda. La bendición del sacerdote se quedó atascada en su garganta. El aire matutino, cargado con la dulzura empalagosa de las mentiras y el oscuro aroma del aceite de armas, parecía solidificarse alrededor de los dolientes reunidos. El funeral se paralizó. Filas de hombres con trajes negros, a medida y gafas de sol oscuras como espejos, se erigían como un ejército de estatuas entre las lápidas. En el centro, bajo un dosel blanco que se agitaba suavemente con la brisa, yacía don James Verratti en un ataúd abierto forrado de satén blanco, con el cuerpo cubierto de cadenas de oro que reflejaban la luz como advertencias a su alrededor. Las 5 familias se habían reunido, lobos disfrazados de dolientes, cada uno calculando cómo dividirse su territorio antes incluso de que la tierra tocara su ataúd. Pero ahora todas las cabezas se giraron, todas las manos se dirigieron hacia las armas ocultas. La mujer que había gritado se encontraba en el perímetro de seguridad, con el pecho agitado y el pelo oscuro azotándole la cara. Sandra Dennison llevaba un sencillo vestido gris y un delantal aún cubierto de flores del trabajo de la mañana. Tenía los zapatos rayados por haber corrido. No se parecía en nada a la elegante multitud de criminales y sus perfumadas esposas. Parecía exactamente lo que se suponía que debía ser: una criada, una empleada, invisible. Excepto que ahora no era invisible. Estaba corriendo más allá de la primera línea de guardias, esquivando sus manos con la facilidad de alguien que había aprendido a moverse por los espacios sin ser vista. Su voz no temblaba, aunque su cuerpo temblaba por la adrenalina. «Comprueben sus pupilas», gritó, señalando el ataúd. «Es tetrotoxina. Está paralizado, no muerto». «¿Quién demonios es esa?», murmuró una pareja desde la tercera fila, con la mano ya en la pistola. «La ama de llaves», respondió alguien, con un tono de desprecio. «La ama de llaves de Verratti». A la cabecera del ataúd, Lucy Verratti se levantó como una diosa de la venganza envuelta en seda negra y perlas. Su rostro era una máscara de dolor, con los ojos enrojecidos, los labios temblorosos y una mano enguantada agarrando un pañuelo. Pero su otra mano hizo un gesto brusco hacia su equipo de seguridad. «Quítensela de aquí, ahora mismo». 2 guardias con trajes oscuros se movieron para interceptar a Sandra, pero ella ya los había rebasado, saltando por encima de una valla de hierro baja con sorprendente elegancia. No corría hacia la multitud en busca de consuelo o respuestas. Corría hacia el cuerpo. «No la dejen acercarse a él». La voz de Lucy se quebró con lo que parecía angustia, pero parecía furia. Sandra no se detuvo. Atravesó la última fila de invitados, tropezando entre los subjefes con rostros de mármol y sus esposas enjolladas, y se lanzó contra el borde del ataúd. Sus manos no buscaron el rostro de James con ternura, sino su muñeca, comprobando su pulso con la precisión de alguien que lo había hecho antes. La multitud se abalanzó hacia adelante. Estallaron los gritos. Un guardia agarró a Sandra por el brazo, tratando de apartarla, pero ella se retorció y le dio un codazo en el plexo solar con brutal eficacia. Él se dobló, jadeando. «Mírenlo», gritó Sandra, con voz atronadora. «Miren sus ojos». Y lo hicieron. Don James Verratti yacía completamente inmóvil, con su traje caro, las manos cruzadas sobre el pecho y el rostro sereno. Pero cuando los dolientes se inclinaron para mirar más de cerca, lo vieron. Lo que hizo que el aire se convirtiera en hielo en sus pulmones, una sola lágrima que bajaba lentamente por su sien. Tenía los ojos abiertos, apenas, y las pupilas se contraían con la luz del sol. El cadáver los estaba mirando. La máscara de Lucy Verratti se hizo añicos. «Está loca, está intentando», pero Sandra ya se había puesto en marcha. Agarró la almohada blanca que tenía James debajo de la cabeza y la apartó de un tirón, con la otra mano sobre su pecho, contando compresiones que no eran compresiones en absoluto, sino otra cosa. Un patrón, un código, algo que solo alguien que hubiera limpiado después de ejecuciones mafiosas reconocería. «Nos oye», dijo Sandra, con voz fría y segura. «Ha estado consciente todo este tiempo». El funeral estalló en caos, pero en ese momento, antes de que comenzaran los disparos, antes de los gritos, las carreras y la sangre, Sandra Danis miró a Lucy Verratti a los ojos a través del ataúd abierto del hombre al que ambas habían amado, al que ambas habían traicionado, al que ambas necesitaban vivo o muerto, y el rostro perfectamente maquillado de Lucy se contorsionó
en algo feo y verdadero. No deberías haber vuelto, decía su expresión. Los ojos de Sandra ardieron en respuesta. Nunca me fui. Entonces, el pecho de James Verratti se elevó, débil, dolorido, imposible, y aspiró su primer aliento real en 2 días. El amanecer no había muerto, y ahora ninguna de las dos mujeres estaba a salvo. Oye, dime en qué posición estabas ahora en los comentarios. Continuemos. El cuerpo de James Verratti se convulsionó como un hombre que sale a la superficie desde aguas profundas. Su espalda se arqueó sobre el forro de satén, su pecho se expandió en un jadeo desesperado que resonó en todo el cementerio. El sonido era animal, crudo y aterrador, el ruido de un hombre que se aferraba a la vida desde el borde de la muerte. El funeral se desmoronó. Jefe, uno de los ancianos se abalanzó hacia adelante, su rostro curtido dividido entre la conmoción y algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Pero otros 3 dieron un paso atrás, deslizando las manos dentro de sus chaquetas, los dedos encontrando el acero. En el inframundo, la resurrección no era un milagro, era una amenaza. Un amanecer muerto era predecible. Uno vivo podía recordar quién ya había empezado a dividir su imperio. Lucy Verratti tropezó hacia atrás. Su tacón se enganchó en la hierba. La máscara de dolor que había llevado tan perfectamente se resquebrajó por la mitad, revelando algo frío y calculador debajo. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Para ser la mujer que había orquestado toda esta representación, no había escrito un guión para esta escena. Sandra no esperó a que nadie se recuperara. Agarró la enorme corona floral apoyada contra el ataúd, rosas blancas del tamaño de platos de cena unidas a un marco de hierro, y la levantó como un escudo. Pesaba fácilmente 40 libras, un exceso de la funeraria disfrazado de sentimiento. La levantó justo cuando el primer disparo rasgó el aire. La bala atravesó los pétalos y los tallos, detenida por el marco decorativo. Los pétalos blancos explotaron como metralla, cayendo alrededor de los hombros de Sandra, mientras mantenía su cuerpo entre el arma y James. No vio quién disparó. No era necesario. En una multitud de 50 mafiosos, el tirador podía ser cualquiera a quien Lucy hubiera pagado mejor que James. «¡Sacadlo de aquí!», gritó Sandra, aunque no estaba segura de a quién se lo decía. ¿A la vieja guardia que aún recordaba la lealtad? ¿A los soldados demasiado confundidos para elegir bando? James se retorcía ahora, con el sistema nervioso reiniciándose en espasmos agonizantes. Sus dedos se aferraban al borde del ataúd, pero sus piernas no respondían. La tetra-de-toxina lo había mantenido encerrado en su propio cuerpo durante 48 horas, consciente, pero paralizado, capaz de escuchar cada elogio fúnebre, cada plan susurrado para dividir su territorio. Ahora el veneno lo estaba liberando por etapas y el proceso parecía un ahogamiento a la inversa. Sandra. Su voz era como grava raspando contra cristales rotos. Intentó sentarse y fracasó, con los brazos temblando por el esfuerzo. Otro disparo, este desde la izquierda, más cerca. Sandra balanceó la corona como un ariete, bloqueando su visión periférica, pero ganándoles unos segundos. El pesado marco golpeó a alguien, un crujido húmedo y un gruñido de dolor, y lo dejó caer, lanzándose en cambio hacia James. Le pasó los brazos por debajo de los hombros, con la espalda gritando de dolor mientras lo levantaba. Era un peso muerto, 1,80 metros de músculos y ropa cara que no podía sostenerse por sí misma. Su cabeza se apoyó contra su hombro, con la respiración caliente y entrecortada contra su cuello. «¡Lucy!», gritó alguien. «¿Los matamos a los dos?». La voz de Lucy atravesó el caos. Ya no era la viuda afligida, sino la mujer que había organizado este funeral en primer lugar. «Lo está secuestrando. Detenedla». La multitud se dividió en líneas invisibles. La mitad de los hombres sacaron sus armas. La otra mitad se refugió detrás de lápidas y monumentos. Años de instinto, de supervivencia, por encima de cualquier sentido de lealtad. La distinción entre amigo y enemigo se había disuelto en el momento en que el cadáver había vuelto a la vida. Sandra arrastró a James hacia atrás, clavando los talones en la suave hierba del cementerio. Él intentaba ayudar, armado, con las piernas sacudiéndose inútilmente, mientras la sensibilidad volvía lentamente, en forma de agonía punzante. Dieron 3 pasos antes de que una bala arrancara un trozo del ángel de mármol a su derecha. Las piedras salpicaron la cara de Sandra. Ella cambió de dirección,
tirando de James hacia el grupo de coches aparcados detrás de la tienda. El coche estaba parado a 20 metros, negro y reluciente, sin rastro del conductor. O había huido o era uno de los de Lucy. No importaba. Sandra necesitaba un coche y lo necesitaba ya. James recuperó la voz, esta vez con más fuerza. El carnicero tosió, luchando por articular las palabras. Lucy está con el carnicero. Él está aquí. A Sandra se le heló la sangre. El carnicero era Salvatore Gallo, capo de la familia Gallo y el mayor rival de James. Si él estaba allí, no se trataba solo de un golpe de Lucy, era un ataque coordinado entre familias. Entonces lo vio, de pie, tranquilo como una piedra en medio del caos. Un hombre corpulento con un traje impecable, observando la escena con el interés distante de alguien que ve una obra de teatro que ya ha visto. Cuando sus ojos se encontraron con los de Sandra, sonrió. No es una amenaza, solo un reconocimiento. Hiciste bien en huir, decía su expresión. Han llegado al coche fúnebre. Sandra apoyó a James contra la puerta trasera y la abrió de un tirón. El ataúd que había dentro había sido retirado. Habían planeado utilizarlo para el entierro, dejando un espacio de carga vacío forrado de terciopelo negro. Entra, ordenó ella. No voy a entrar. James empezó a protestar, con el orgullo aún encendido. Entra o te dejaré aquí para tu esposa. La voz de Sandra era plana, definitiva. Él se subió, arrastrándose con las manos y las rodillas que apenas le respondían. Sandra cerró la puerta de un portazo y corrió hacia el asiento del conductor, con el cristal crujiendo bajo sus zapatos. El parabrisas tenía un agujero de bala que se extendía como una telaraña desde el centro, pero el motor funcionaba. Puso el coche fúnebre en marcha justo cuando los hombres del carnicero abrieron fuego en serio. El coche fúnebre se sacudió hacia adelante antes de que Sandra hubiera cerrado completamente la puerta. Las balas atravesaron los paneles traseros, produciendo golpes sordos que sonaban como puños contra un tambor. Giró el volante bruscamente hacia la derecha, y los neumáticos mordieron el césped bien cuidado del cementerio y escupieron terrones de tierra y flores silvestres. «¡Sube aquí!», gritó hacia la parte trasera. James ya se estaba moviendo, arrastrándose por el estrecho pasillo detrás del asiento del conductor. Sus piernas aún no le respondían, y se movían inútilmente mientras él tiraba de su cuerpo solo con los brazos. Se desplomó en el asiento del copiloto, con toda la elegancia de un saco de cemento, y su hombro se estrelló contra el salpicadero. Sandra pisó el acelerador. El coche fúnebre estaba construido como un tanque de lujo, largo, pesado, diseñado para la dignidad, no para la velocidad, pero el motor tenía par. Recorrieron a toda velocidad el camino principal del cementerio, zigzagueando entre las pulcras filas de lápidas. Detrás de ellos, la carpa blanca del funeral se derrumbó mientras los hombres se apresuraban a subir a los vehículos, gritando órdenes que se contradecían entre sí. «¡La guantera!», jadeó James, forcejeando con el pestillo. Le temblaban los dedos, los nervios aún alterados por la toxina. Finalmente consiguió abrirla y sacó una Beretta 92, comprobando el cargador con una memoria muscular más antigua que su matrimonio. «El tuyo también». Sandra se tomó medio segundo para abrir la suya. Otra pistola. Esta vez, una Glock compacta. O la dejó allí. Con ambas manos pegadas al volante, giró bruscamente a la izquierda, lo que hizo que James se estrellara contra la puerta. «Dios». «Sandra, cállate y dispara». Las puertas del cementerio se alzaban ante ellos. Columnas de hierro y piedra que parecían más decorativas que funcionales. Estaban abiertas de par en par. Nadie había previsto que alguien necesitara salir rápidamente de un funeral. Sandra apuntó el coche fúnebre directamente hacia el centro y pisó el acelerador con más fuerza. Detrás de ellos, los motores rugieron. Un Mercedes SUV negro salió disparado de detrás del Moralio, seguido de dos sedanes y algo que parecía un Charger modificado. La gente de Lucy o los carniceros. A estas alturas, la distinción era académica. El coche fúnebre atravesó las puertas y se desvió hacia la carretera principal, con la parte trasera girando en un amplio arco. Sandra luchó con el volante, lo enderezó e inmediatamente tuvo que esquivar una mini furgoneta cuyo conductor tocaba el claxon como si eso fuera a ayudar. Ahora estaban en calles públicas, con el tráfico matutino aumentando y civiles por todas partes.
James bajó la ventanilla y se giró en su asiento, con la bereta firme a pesar de que le temblaban las manos. El Mercedes se acercaba rápidamente, a 30 metros y ganando terreno. Disparó 3 tiros en sucesión controlada. Los 2 primeros rebotaron en el capó. El tercero destrozó el faro del lado del conductor y envió al todoterreno hacia la izquierda, al carril contrario. ¿Cuántos?, espetó Sandra, con la vista puesta en la carretera. 4 coches, quizá 15 hombres. James expulsó el cargador, lo comprobó y lo volvió a colocar en su sitio. Su voz se estaba volviendo más fuerte. La parálisis retrocedía centímetro a centímetro. Lucy no está en ninguno de ellos. Es demasiado inteligente. Es lo suficientemente inteligente como para hacer creer que nosotros atacamos el funeral. Sandra cruzó 2 carriles, provocando una sinfonía de bocinas y un casi choque con un camión de reparto. La suspensión del coche fúnebre crujió, pero aguantó. Esta noche, tú serás el villano y ella la víctima. Sé cómo funciona. Yo inventé cómo funciona. Uno de los sedanes se detuvo a su izquierda, con la ventanilla del pasajero ya bajada. Sandra vio el arma antes que James y giró bruscamente el volante hacia la derecha, colocando el coche fúnebre entre ellos y el tirador. Las balas atravesaron el lado del conductor, perforando el panel de la puerta a pocos centímetros de sus costillas. Ella no se inmutó, solo mantuvo el giro y empujó el sedán hacia la acera. Este chocó contra una boca de incendios con un chirrido metálico y cayó hacia atrás. «Tenemos que perderlos antes de llegar a la interestatal», dijo James. «Están escaneando los alrededores con concentración táctica». El veneno se estaba disipando rápidamente. La adrenalina quemaba lo que quedaba. Demasiadas cámaras, demasiados policías. Sandra vio una salida, una estrecha carretera de acceso que atravesaba un polígono industrial. La tomó sin señalizar y el coche fúnebre apenas cabía entre las barreras de hormigón. La carretera estaba llena de baches y grietas, diseñada para camiones de reparto, no para persecuciones a alta velocidad. La suspensión tocó fondo 2 veces, lanzando chispas. El Charger intentó seguirles. Era más ancho que el coche fúnebre y más rápido, pero menos indulgente. El conductor corrigió en exceso al salir de la curva y rozó la barrera, haciendo que la parte trasera derrapara. Se estrelló de lado contra un muelle de carga y el vapor brotó del capó aplastado. 2 menos, quedan 2. El polígono industrial se abría a un laberinto de almacenes y depósitos ferroviarios. Sandra se adentró en él, con los neumáticos chirriando en las curvas. James le iba indicando los obstáculos que ella no podía ver. El Mercedes y el sedán restantes seguían pisándoles los talones. Eran conductores profesionales que sabían cómo seguirles sin acortar distancias. «Nos están haciendo daño», dijo James, dándose cuenta de repente. «Quieren acorralarnos, no matarnos. Lucy te quiere vivo. Lucy quiere los códigos del libro de contabilidad. Solo yo los tengo». Miró su teléfono, empapado y sin batería, tras pasar 2 días en el ataúd. «Y ella los torturará hasta sacármelos antes de dejarme morir». La carretera terminaba en una valla metálica. Más allá, las vías del tren se extendían en la distancia. Sandra no redujo la velocidad. «¿Qué eres?». Chocó contra la valla a 65 kilómetros por hora. La malla metálica se desgarró como tela envuelta alrededor de la parrilla del coche fúnebre cuando se estrellaron contra la grava de la vía férrea. O el coche fúnebre rebotó violentamente y la cabeza de James se estrelló contra el techo. Sandra mantuvo el acelerador pisado a fondo, conduciendo en paralelo a las vías, con el vehículo sacudiéndose y desmoronándose bajo ellos. Detrás de ellos, el Mercedes intentó seguirlos. Atravesó la valla, pero tocó fondo en la grava, y las chispas volaron cuando se detuvo. El sedán fue más inteligente, se detuvo en seco y dio marcha atrás. Sandra vio una vía de servicio más adelante, con asfalto de verdad, y se dirigió hacia ella. Tomaron la transición en un ángulo que casi los hizo volcar, con 2 ruedas levantándose del suelo antes de que la gravedad los volviera a golpear contra el suelo. Algo en los bajos del coche se rompió con un sonido similar a un disparo, pero seguían en movimiento y el cementerio quedaba a 3 millas detrás de ellos. James finalmente bajó el arma, respirando con dificultad. «¿Dónde aprendiste a conducir así?». Sandra tenía los nudillos blancos sobre el volante y todo su cuerpo temblaba por el bajón de adrenalina. «Te dije que no siempre fui camarera».
El Stardust Motor Lodge se encontraba en una salida de autopista olvidada, donde los negocios iban a morir lentamente. El letrero de neón zumbaba y parpadeaba. Le faltaba la mitad de las letras, por lo que solo se leía Sandra condujo el destartalado coche fúnebre hasta la parte trasera y lo aparcó entre un contenedor de basura oxidado y una furgoneta sin ruedas. Nadie prestaría atención a otro coche destrozado en ese lugar. James ya podía caminar, aunque con dificultad. Sandra le cogió del brazo y le ayudó a cruzar el pavimento agrietado hasta la habitación 12. Pagó en efectivo al recepcionista, cuyos ojos estaban lo suficientemente nublados como para no hacer preguntas sobre el hombre con traje de funeral o la mujer con tierra de cementerio en el vestido. La habitación olía a cigarrillos y desinfectante, en una guerra que ninguno de los dos podía ganar. Sandra cerró la puerta de una patada y dejó a James en la cama más cercana al baño. Él se desplomó sobre el edredón de poliéster, su cuerpo finalmente rindiéndose en la lucha que había estado librando desde su resurrección. «Necesito una ducha», murmuró, pero no se movió. No podía moverse. La adrenalina que lo había llevado a través de la persecución se había ido, dejando solo las secuelas de 48 horas pasadas paralizado en su propio cuerpo. «Primero necesitas agua y comida». Sandra ya se estaba moviendo, comprobando las ventanas y cerrando bien las cortinas opacas. Viejos hábitos. Había limpiado suficientes refugios de la mafia como para conocer el protocolo. «¿Cuándo comiste por última vez?» James soltó un sonido que podría haber sido una risa. «El jueves, antes de la cena». Sus ojos seguían los movimientos de ella por la habitación, algo agudo y calculador rompiendo el agotamiento. «¿Sabías lo de la tetradotoxina?» «Sé cómo es un cadáver». Sandra llenó un vaso de plástico en el lavabo del baño y se lo llevó. «Tú no lo eras». Bebió como un hombre que ha cruzado un desierto, con el agua chorreándole por la barbilla. Cuando el vaso se vació, lo extendió para que se lo volviera a llenar, y Sandra lo rellenó 2 veces antes de que él volviera a hablar. Se suponía que era temporal. Su voz era ronca, dañada por días sin usarla. «El funeral fue idea mía, mi salida. No te retiras de esta vida, Sandra. Lo sabes. ¿Te vas en un ataúd o no te vas?» Sandra se sentó en la cama de enfrente y finalmente se permitió dejar de moverse. Todos los músculos de su cuerpo le dolían. «¿Así que fingiste tu muerte?» «Con la ayuda de Lucy, o eso creía yo». James miró fijamente el techo manchado de agua, con la mandíbula apretada. «Teníamos un médico, uno de los nuestros. Te administró la toxina, la cantidad justa para simular la muerte durante 72 horas. El ritmo cardíaco se reduce casi a 0. La respiración se detiene. La temperatura corporal desciende. Pero estás consciente, despierta, atrapada». Y entonces se suponía que debía despertar en un crematorio antes de que comenzaran las llamas. Lucy cancelaría la cremación en el último momento, alegando que no podía seguir adelante con ello, que prefería un entierro. El médico revertiría el efecto de la toxina. Yo estaría despierto y fuera antes de que nadie se enterara. Se rió de nuevo, con amargura y crudeza. Ya habíamos trasladado la mitad de los activos al extranjero, nuevas identidades, una villa en Portugal. Yo iba a desaparecer y ella haría de viuda durante 6 meses antes de reunirse conmigo. Sandra lo observaba, atando cabos, pero cambió el plan. Lo hizo permanente, o al menos lo intentó. James finalmente la miró y sus ojos estaban oscuros, con una mezcla de rabia y dolor. El médico que se suponía que debía despertarme murió en un accidente de coche 2 días antes del funeral. Qué conveniente. Y Lucy duplicó la dosis cuando me administró el veneno. Lo suficiente para mantenerme inconsciente durante días, no horas. Para cuando se suponía que debía despertar de forma natural, ya estaría bajo tierra o reducida a cenizas. La habitación estaba en silencio, salvo por el zumbido del antiguo aire acondicionado. Sandra procesó esto, dándole vueltas en su mente como si fuera una prueba en la escena de un crimen. «Los diamantes», dijo finalmente, en el forro del ataúd. «Los vi cuando te saqué». La expresión de James cambió, sorpresa mezclada con respeto. «No se te escapa nada. Llevo 3 años limpiando tus casas. ¿Crees que no sé dónde escondes las cosas?» Sandra se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. «Iba a enterrarte con millones cosidos en el ataúd. Desenterrarte más tarde, cuando nadie mirara. No solo millones.
Todo. Los códigos de acceso al libro de contabilidad, las cuentas en el extranjero, las escrituras de los inmuebles. Todo ello incrustado en esas piedras. Se incorporó lentamente, probando sus fuerzas recuperadas. Lucy siempre fue más inteligente de lo que yo creía. Pensaba que estaba jugando a mi juego. Resulta que yo estaba jugando el suyo. Sandra se levantó y sacó un botiquín de primeros auxilios de su bolso. Lo había cogido del coche fúnebre junto con las armas y el poco dinero que James había escondido en el vehículo. Se sentó a su lado y empezó a limpiarle los cortes de la cara que le había dejado el tiroteo. Su tacto era eficiente e impersonal. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ella tiene los diamantes, tiene tu imperio, y cree que estás muerto o que lo estarás pronto. James le agarró la muñeca, deteniendo su trabajo. Su agarre volvió a ser fuerte. El antiguo poder regresaba a sus huesos. Ahora lo recuperaremos todo. El libro de contabilidad, las cuentas, todo lo que ella robó. Sus ojos se clavaron en los de ella. Pero no puedo hacerlo solo. Necesito a alguien en quien pueda confiar. Alguien que lo vea todo y a quien todos pasan por alto. Sandra sostuvo su mirada, comprendiendo el peso de lo que él le estaba ofreciendo. Una asociación, igualdad, un asiento en una mesa que ella había pasado años limpiando. Soy una criada, dijo en voz baja. Tú eres un soldado. James le soltó la muñeca. Siempre lo has sido. Yo era demasiado estúpido para verlo. Sandra dejó a James durmiendo para eliminar los últimos restos del veneno y se adentró con el coche fúnebre en las venas de servicio de la ciudad, las partes que los turistas nunca veían y los ricos fingían que no existían. Conocía esas calles mejor que James su propia mansión. Allí vivían las personas invisibles, las que limpiaban los baños y planchaban las camisas, y conocían todos los secretos que sus empleadores creían haber ocultado. Su primera parada fue la lavandería de María en Bleecker, donde acababa de empezar el turno de mañana. Rosa Delgado estaba de pie junto a las prensas industriales, con el vapor elevándose a su alrededor como niebla, y sus manos moviéndose al ritmo de 30 años de memoria muscular. Vio entrar a Sandra y no cambió de expresión, pero sus ojos se dirigieron hacia la trastienda. Sandra se coló sin decir nada. Pero en la estrecha habitación que olía a almidón y café viejo, otras 3 mujeres ya la estaban esperando. Teresa, de Gallo Estate, Kim, que se encargaba de las flores para todas las bodas y funerales de la mafia de la ciudad, y Ángela, que cocinaba para las reuniones de la comisión cuando las familias necesitaban un terreno neutral. Se supone que estás muerta, dijo Teresa, removiendo el azúcar en su café. Toda la ciudad está hablando de cómo secuestraste el cadáver de Don Verratti. No era un cadáver. Sandra acercó una silla plegable. Lucy intentó convertirlo en uno de forma permanente. Las mujeres intercambiaron miradas. Llevaban suficiente tiempo trabajando en este mundo como para saber la diferencia entre los rumores de la mafia y la verdad de la mafia. Kim habló primero, con voz suave pero segura. Lucy ha estado haciendo llamadas, muchas llamadas. Mañana por la noche va a celebrar algo en la finca. ¿Qué tipo de algo? Una gala conmemorativa. Así es como ella lo llama. Angela sacó su teléfono y se desplazó por los mensajes. Ayer recibí el pedido del catering. 150 invitados, todo de primera calidad. Quiere que parezca un velatorio, pero que se sienta como una coronación. Sandra se inclinó hacia adelante. ¿Quién está en la lista de invitados? Todos. Teresa se rió con ironía. Las 5 familias, incluso las que se odian entre sí, además de los rusos, los irlandeses y un par de concejales que aún no saben lo que les espera. No es un homenaje, es una cumbre, añadió Kim. Está vendiendo algo. Tiene que ser así. No se reúne tanto poder en una sola sala a menos que se estén haciendo tratos. La mente de Sandra procesó las implicaciones. Lucy no solo estaba consolidando el territorio de James, lo estaba redistribuyendo, vendiendo piezas al mejor postor, probablemente con el carnicero llevándose la mayor parte por respaldar su jugada. Al final de la noche de mañana, el imperio Verratti estaría dividido y disperso, y Lucy se marcharía lo suficientemente rica como para desaparecer para siempre. El libro de contabilidad, Sandra dijo que tiene que tenerlo en casa. Lo necesitará para transferir cuentas, para demostrar que controla los activos. Rosa se había unido a ellas desde la entrada, secándose las manos en el delantal. Ángela, tú te encargas de la gala. Me han pedido específicamente a mí. Lucy quiere que todo sea perfecto.
Ángela miró a Sandra a los ojos. ¿Quieres que te meta? ¿Puedes? Entrada de la cocina a las 6 de la tarde. Necesitaré ayuda con la preparación. Siempre traigo un asistente para eventos de este tamaño. Sonrió con una sonrisa fina y aguda. Mi chica habitual acaba de llamar para decir que está enferma. Teresa sacó un papel doblado de su bolsillo y lo alisó sobre el escritorio. Era un plano de la finca Verati, dibujado a mano pero detallado. Limpié allí durante 2 años antes de que Gallo me contratara. Las cámaras acorazadas principales están en el dormitorio principal, detrás del Monet. La caja fuerte secundaria está en el estudio, pero si es inteligente, la llevará consigo. Sandra terminó. O cerca, en algún lugar donde pueda controlar el acceso. El estudio tiene sentido, ofreció Kim. Es donde James solía hacer negocios. Ella querrá el simbolismo. La viuda reclamando el trono en el asiento de su marido. Sandra estudió el plano, memorizándolo. La finca era enorme, 20 habitaciones distribuidas en 3 plantas, con una seguridad que ya era estricta, incluso cuando James estaba vivo. Ahora, con Lucy esperando amenazas, sería una fortaleza. ¿Y la seguridad exterior? Preguntó. Se ha duplicado desde ayer, dijo Teresa. El carnicero ha enviado a 10 de sus hombres. Están haciendo barridos del perímetro cada 20 minutos, además de la gente de Lucy dentro. Quizás 30 armas en total, cámaras por todas partes. Pero Angela dudó y luego continuó. Las cámaras de la cocina tienen un punto ciego cerca del ascensor de servicio. Siempre lo han tenido. James nunca lo arregló porque solía colarse allí para fumar puros. Lucy pensaba que había dejado de hacerlo. Las mujeres se quedaron en silencio durante un momento, cada una comprendiendo lo que Sandra estaba planeando y lo que le costaría si fracasaba. No eran amigas compartiendo cotilleos mientras tomaban café. Era el ejército invisible que mantenía en marcha el mundo de la mafia, decidiendo si ir a la guerra. Rosa habló en nombre de todas. Lucy despidió a 6 criadas la semana pasada, sin indemnización, sin previo aviso, simplemente desaparecieron. Dijo que estaba recortando gastos. Cruzó los brazos. Nosotras nos cuidamos entre nosotras. Sandra sintió que algo cambiaba en su pecho, un peso que no sabía que llevaba, y que de repente se aligeró. Había pasado 3 años pensando que estaba sola en el mundo de James, que era solo otra sirvienta, desechable y olvidada. Pero estas mujeres habían estado observando, recordando, construyendo sus propias redes en los espacios entre las guerras de los hombres poderosos. Necesito ojos, dijo Sandra. Todas las que trabajen en esa gala. Necesito saber a dónde va Lucy, con quién habla cuando está sola. Lo tendrás, prometió Angela. Usaremos el chat grupal del catering. Palabras clave. Más hielo significa que está en el estudio. Entrega de vino significa que se está moviendo. Kim ya estaba haciendo planes. Yo me encargo de las flores. Puedo dejar maletines con equipo en lugares estratégicos. Cámaras. Tal vez algo útil. ¿Y si sale mal? Preguntó Teresa, expresando lo que todas pensaban. Sandra la miró a los ojos. Entonces saldrá mal, pero al menos lo habremos intentado. La habitación del motel se había transformado en una sala de guerra. James se sentó en el escritorio rayado con un portátil que Sandra había comprado en efectivo en una tienda de porno, sacando planos y protocolos de seguridad de su memoria. Tenían 3 años de antigüedad, pero la estructura de la finca no había cambiado. Él lo sabía, ya que había diseñado todas las medidas de seguridad él mismo. El libro de contabilidad es una tableta, dijo James mientras dibujaba el dispositivo en un bloc de notas. Encriptación personalizada, bloqueo biométrico. Controla todas las cuentas en el extranjero, todas las empresas ficticias, todas las propiedades inmobiliarias. Sin ella, Lucy no tiene acceso a nada. Los diamantes son solo piedras sin los códigos para mover el dinero. Sandra se colocó detrás de él, estudiando la pantalla. Se había cambiado de ropa y llevaba pantalones negros y una camisa blanca. Ah, el uniforme del trabajo invisible. ¿Y crees que lo llevará en la gala? Tiene que hacerlo. El objetivo de mañana por la noche es demostrar que ella controla mis activos. Las familias no cederán territorio basándose en promesas. Querrán ver las transferencias en tiempo real. Confirmaciones bancarias, saldos de cuentas. Tocó la pantalla. Tendrá la tableta en el estudio. Ahí es donde se hacen los negocios, donde siempre la guardaba. Tu esposa te conoce. Esperará que vengas a buscarla. Cree que estoy medio muerto y solo. James giró su silla para mirarla. Ella no sabe nada de ti. En realidad, no.
Para ella solo eres una criada que tuvo suerte en el cementerio. No te verá como una amenaza hasta que sea demasiado tarde. Sandra cruzó los brazos, pensando en todas las posibilidades. Angela me deja entrar por la cocina a las 6. La gala empieza a las 7:00. Estaré trabajando en la sala, sirviendo bebidas, mezclándome con el resto del personal. Nadie presta atención al personal de servicio. Lucy sí. Es paranoica. James abrió una foto en el portátil. Imágenes de vigilancia del salón principal de la finca. ¿Ves cómo se coloca? Siempre con visión directa de las entradas. Siempre cerca de una salida. Lleva meses planeando esto, Sandra. Cada detalle. No se le escapará nada fuera de lugar. Entonces yo no estaré fuera de lugar. Sandra estudió los patrones de Lucy en el video, la forma en que se movía por las habitaciones, a quien mantenía cerca. ¿Y el carnicero? Estará allí sentado a su derecha, como si ya fuera el dueño del lugar. James apretó la mandíbula. Él es el verdadero problema. Salvatore Gallo no recibió su apodo por ser descuidado. Tendrá soldados posicionados por toda la casa. Las salidas cubiertas. Cualquiera que se mueva mal será detenido de forma permanente. Sandra asintió lentamente, su mente reuniendo las piezas. El chat grupal del personal de cocina. El equipo de Angela rastreará la posición de Lucy. Mantenedme informado. Cuando vaya al estudio a hacer las transferencias, esa será nuestra oportunidad. Una oportunidad que durará unos 10 minutos. Las familias querrán pruebas rápidamente. No están allí para socializar. James se puso de pie, probando sus piernas. Ya había recuperado toda su fuerza. Su cuerpo se había purgado del veneno, pero su rostro seguía pálido y demacrado, como el de un cadáver. No podía entrar en esa casa sin ser reconocido. Estaré fuera, en el lado norte de la propiedad. Hay un viejo camino de servicio que bordea la valla. Cuando consigas la tableta, sal por la puerta de la cocina y cruza el seto. Tendré un coche esperando. Y si no puedo conseguirla, y si se la queda, entonces abortamos, desaparecemos y seguimos desaparecidos. La miró a los ojos, pero ambos sabemos que no se la quedará. Lucy quiere teatro. Se sentará en mi silla en mi escritorio y transferirá mi dinero mientras todos miran. Para ella no se trata del dinero. Se trata de demostrar que me ha vencido. Sandra se acercó a la ventana y miró a través de la rendija de las cortinas hacia el aparcamiento vacío. Un perro ladró en algún lugar a lo lejos. Gente normal viviendo vidas normales, sin saber que mañana por la noche alguien moriría o desaparecería para siempre. Hay un problema, dijo en voz baja. Aunque consiga la tableta, aunque salgamos, Lucy nos perseguirá. El carnicero nos perseguirá. Todas las familias querrán vengarse de la persona que les ha robado su paga. Lo sé. Por eso necesitamos algo que les impida seguirnos. James se quedó callado durante un largo rato. Cuando habló, su voz transmitía el peso de un hombre que destruía todo lo que había construido. Lo borramos. Todo. Todas las cuentas. Todos los registros. Quemamos todo el imperio hasta los cimientos. Sandra se volvió hacia él. Son cientos de millones de dólares. El trabajo de toda tu vida. El trabajo de toda mi vida me metió en un ataúd durante 2 días. Él se rió, pero no había humor en ello. Estoy cansado, Sandra. Estoy cansado de mirar por encima del hombro. Cansado de confiar en gente que me vendería por el precio adecuado. Lucy me enseñó algo mientras yacía en ese ataúd. No puedes retirarte de este mundo. Solo puedes hacer que no quede nada por lo que valga la pena volver. ¿Y entonces qué? Simplemente nos marchamos. Desaparecemos. Desaparecemos de verdad. Nuevos nombres, nuevo país o ninguna conexión con esta vida. Señaló el portátil, los planos esparcidos sobre el escritorio. Pero primero, nos aseguramos de que no quede nada que Lucy pueda gobernar. Sin dinero, sin poder, solo cenizas. Sandra asintió lentamente. El plan se concretaba. Era una locura, un suicidio, y era la única forma de que ambos sobrevivieran más allá de la noche siguiente. Necesitaré un arma, dijo ella. Algo que pueda esconder en el uniforme. James sacó una pistola compacta de su chaqueta, una Walter P.K., lo suficientemente pequeña como para meterla en el bolsillo del delantal. 8 balas, haz que valgan la pena. Ella la cogió, comprobó el peso, el equilibrio. Se sentía como una promesa y una sentencia de muerte juntas. Mañana por la noche, entonces, dijo Sandra. Mañana por la noche. James asintió.
O acabamos con esto o esto acaba con nosotros. La finca Verratti resplandecía con la luz contra el cielo del atardecer y cada ventana brillaba como un desafío a la oscuridad. Sandra estaba en la entrada de la cocina con Angela, ambas llevando cajas de copas de champán que reflejaban y refractaban la luz. La música llegaba desde el salón principal, algo clásico y triste, apropiado para un funeral que en realidad era una adquisición hostil. Lucy está en el salón, murmuró Angela, moviendo apenas los labios, recibiendo a los invitados. El carnicero está con ella. Ya parecen una pareja. Sandra ajustó su agarre de la caja, manteniendo el rostro impasible mientras se movían por el pasillo de servicio. La cocina era un caos controlado, con 20 empleados moviéndose con precisión coreográfica, sirviendo aperitivos y bebidas a un público de lobos vestidos de gala. Reconoció a la mitad de ellos por haber trabajado en diferentes lugares de la ciudad. María, de Gallo House, y Sarah, que trabajaba para los rusos. La miraron a los ojos por un momento, en un reconocimiento sin palabras, y luego volvieron a su trabajo. Antes de continuar, necesito que te suscribas y le des a me gusta si aún no lo has hecho. Tu apoyo significa mucho. Continuemos. En la cresta, 300 yardas al norte, James yacía en la hierba alta con un rifle que había sacado de uno de sus viejos escondites. A través de la mira, podía ver las ventanas iluminadas, las sombras de los invitados moviéndose en el interior. Su auricular crepitaba con la frecuencia de la cocina. Actualizaciones codificadas fluían a un ritmo constante. Entrega de hielo al salón. Lucy se mueve. Comprobación del vino en el estudio. Alguien entrando en la habitación que necesitaban. Sandra se abrió paso hasta la planta principal, llevando una bandeja de champán entre la multitud. El gran salón se había transformado en un santuario dedicado a James Verratti. Fotos ampliadas en caballetes y flores blancas, cayendo en cascada por todas las superficies. Velas parpadeando en arreglos que probablemente costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Los invitados vestidos de negro de diseño se mezclaban y murmuraban, con un dolor tan auténtico como el rubio del pelo de Lucy. Divisó a Lucy rodeada de gente cerca de la chimenea de mármol, resplandeciente con un vestido de viuda de seda que conseguía ser a la vez modesto y devastador. El carnicero estaba a su lado, con su gruesa mano posada posesivamente en la parte baja de su espalda. Lucy se reía de algo que había dicho un subjefe ruso, con una actuación impecable. La viuda afligida, fuerte ante su pérdida, lista para seguir adelante. Sandra mantuvo la cabeza gacha y la bandeja en alto, moviéndose entre la multitud como el agua, sin forma y sin llamar la atención. Pero su corazón latía con fuerza contra sus costillas cuando pasó lo suficientemente cerca como para oír la voz de Lucy. Yo, James, habría querido que la familia se mantuviera fuerte, decía Lucy, tocando con la mano un medallón de plata que llevaba en el cuello. Por eso estamos todos aquí, para honrar su legado asegurándonos de que su trabajo continúe. Traducción: para repartirse su imperio como si fuera una tarta de cumpleaños. El teléfono de Sandra vibró una vez en su bolsillo. James confirmando que tenía visión de las ventanas del estudio. 2 guardias apostados fuera de la puerta. Otros 3 patrullando el segundo piso. Los hombres del carnicero, profesionales y alertas. Regresó a la cocina, dejó la bandeja vacía y encontró la estación de café que Angela había preparado. 3 cafeteras calentaban, con etiquetas que las identificaban para diferentes partes de la casa. Servicio de invitados, personal de cocina, seguridad. Sandra sacó un pequeño frasco de su bolsillo, el mismo derivado de tetratoxina que había enviado a James a la tumba, y solo una fracción de la dosis. No lo suficiente para matar, solo lo suficiente para que los hombres adultos se sintieran somnolientos, torpes y lentos para reaccionar. Lo destapó con cuidado, con las manos firmes a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. Se necesitaba más hielo arriba. El código. Lucy se dirigía hacia el estudio. Sandra vació el frasco en el café de seguridad, viendo cómo el líquido transparente desaparecía en el café oscuro. En 20 minutos, los guardias empezarían a sentir los efectos. En 30 minutos, les costaría mantenerse alerta. En 1 hora, serían inútiles. Cogió una bandeja nueva, esta con las bebidas específicas que Angela había marcado para el estudio. Bourbon solo para el carnicero, Pont Noir para Lucy
y café ya preparado para los guardias que estarían de guardia afuera mientras el verdadero negocio se llevaba a cabo dentro. Subiendo, le dijo en voz baja a Angela. Entrega de flores confirmada. La voz de Kim en su auricular, oculta y codificada. Traducción, cámaras en posición. Sandra subió las escaleras de servicio, la misma ruta que había tomado 1000 veces, llevando bandejas con la colada y el desayuno. La memoria muscular la guió a través de los estrechos pasillos hasta que salió al segundo piso, justo a la vuelta de la esquina del estudio. Los guardias estaban exactamente donde James había dicho que estarían. Jóvenes, competentes pero aburridos, vestidos con trajes que no lograban ocultar las fundas de los hombros que llevaban debajo. Uno estaba mirando su teléfono, el otro miraba fijamente al pasillo con la expresión vidriosa de alguien que había estado de pie demasiado tiempo. Sandra se acercó con la bandeja, con una sonrisa cansada y apologética. La señora Verratti envió café y dijo, «Habéis estado trabajando toda la noche». El guardia del teléfono levantó la vista y la evaluó en medio segundo. Mujer de mediana edad, uniforme de camarera, ninguna amenaza, y cogió una taza. «Gracias, ha sido una noche larga». Su compañero cogió la segunda taza y ya estaba bebiendo antes de que Sandra se hubiera apartado. Pasó junto a ellos hacia la puerta del estudio y llamó 2 veces. «Bebidas, señora Verratti». La voz de Lucy sonó aguda e imperial. «Déjalas fuera». Sandra dejó la bandeja sobre la mesa consola, colocó el bourbon y el vino con cuidado y se retiró al pasillo. Detrás de ella, oyó a uno de los guardias reprimir un bostezo y luego a otro. La droga actuaba rápidamente, diseñada para parecer agotamiento natural hasta que fuera demasiado tarde. En su oído, la voz de James sonó baja y controlada. «Tengo la ventana del estudio, 2 señales de calor dentro, sin movimiento en las habitaciones adyacentes». Sandra bajó de nuevo a la cocina. Su papel como sirvienta había terminado. Ahora venía la parte difícil. Ahora venía la espera. Mientras el veneno hacía su trabajo, Lucy cometió el error que James sabía que no podría resistir, sentándose en su silla, en su escritorio, creyendo que ya había ganado. Invitado acercándose a la cocina, la voz de Angela ahora tensa, color de piel masculino. La mano de Sandra encontró la Walter en su bolsillo mientras los pasos resonaban en el pasillo de servicio. El atraco estaba a punto de complicarse. Los pasos en el pasillo de servicio pertenecían a uno de los lugartenientes del carnicero, de cuello grueso y sospechoso, que revisaba la cocina como si esperara encontrar a los conspiradores acurrucados sobre los fogones. Sandra le dio la espalda, con las manos ocupadas con los escurridores de platos, como un cuerpo invisible más en la maquinaria del servicio. Él escudriñó la sala, gruñó y siguió adelante. La tensión en la cocina no se rompió hasta que sus pasos se desvanecieron. «Ah, los guardias están distraídos», llegó el susurro a través del auricular de Sandra. James está observando a través del visor. Ambos se desplomaron contra la pared. Lucy sigue en el estudio con el carnicero. Tienes unos 10 minutos antes de que alguien se dé cuenta. Pero Sandra ya se estaba moviendo, alejándose del caos de la cocina y subiendo por las escaleras traseras. No al estudio. James se había equivocado en eso. Ahora se daba cuenta. Lucy no guardaría el libro de contabilidad donde se hacían los negocios, donde cualquiera podría cogerlo durante el caos de las transferencias y las negociaciones. Lo guardaría donde siempre se había guardado, en el lugar que representaba el verdadero centro del poder, el dormitorio principal. Los pies de Sandra no hacían ruido sobre la alfombra persa mientras se acercaba a las puertas dobles al final del pasillo. Por supuesto, estaban abiertas. La arrogancia de Lucy era tan predecible como su ambición. La habitación que había detrás era exactamente como Sandra la recordaba de 3 años cambiando sábanas y limpiando el polvo de los muebles. Una enorme cama con dosel, ventanas del suelo al techo con vistas a los jardines y en la pared del fondo, el Monet, que había costado más que la casa de la mayoría de la gente. Se acercó rápidamente, buscando con las manos los cierres ocultos del marco. El cuadro se abrió hacia afuera con suaves bisagras, revelando la caja fuerte que había detrás. Cerradura biométrica. Pero Sandra había visto a James abrirla tantas veces que sabía el código de anulación que él creía que nadie más había memorizado. Sus dedos volaron sobre el teclado. La fecha de nacimiento de la madre de James, muerta hacía 20 años. La única persona a la que había amado de verdad.
La cerradura hizo clic. La caja fuerte se abrió. Vacía. ¿Buscas esto? Sandra giró la mano para cogerla a Walter, pero se quedó paralizada. Lucy estaba en la puerta con la tableta en una mano y una 38 niquelada en la otra. Había cambiado desde el salón, había cambiado la seda de viuda por algo elegante y práctico, y se había recogido el pelo de una forma que indicaba que había terminado de actuar. Sabía que acabarías viniendo aquí, dijo Lucy, entrando en la habitación y cerrando la puerta detrás de ella con el talón. James siempre decía que eras más inteligente de lo que parecías. Debería haberle hecho caso. La mano de Sandra permaneció en el bolsillo, con los dedos envueltos alrededor de la empuñadura de la Walter. Lo drogaste. A tu propio marido. ¿Te refieres a mi propio error? Lucy se acercó a la ventana, manteniendo la pistola apuntando a Sandra, pero mirando hacia afuera como si esperara algo. Tenía 23 años cuando James se casó conmigo. Era guapa, pobre y lo suficientemente estúpida como para pensar que el amor importaba en este mundo. Él me enseñó lo contrario. Cada amante, cada mentira. Oh, cada vez que me miraba como si fuera un mueble. Así que decidiste enterrarlo vivo. Decidí tomar lo que debería haber sido mío desde el principio. La voz de Lucy era gélida y llena de vieja furia. Durante 20 años fui la esposa perfecta. 20 años sonriendo a sus socios, organizando sus cenas y fingiendo que no sabía lo que hacía en el sótano de sus clubes. ¿Y qué obtuve? Una mesada como si fuera una niña, mientras él controlaba miles de millones. Sandra sacó la mano del bolsillo, vacía, ganando tiempo. En su oído, la voz de James crepitaba. Se estaba moviendo, dejando la cresta, pero aún estaba a 3 minutos. Podrías haberte divorciado de él. Lucy se rió con amargura. No te divorcias de un hombre como James Verratti. No dejas esta vida. Él también me enseñó eso. Así que aprendí la lección y la apliqué. Levantó la tableta. Esto es libertad. Este es un poder que no proviene de ser la esposa de alguien o la... Esto es mío. El carnicero te ayudó. Salvatore es un idiota útil que cree que va a quedarse con la mitad del imperio. Tendrá un accidente el mes que viene. Trágico. Inesperado. La sonrisa de Lucy era una navaja. He terminado de compartir el poder con hombres que piensan que soy un adorno. La ventana detrás de Lucy explotó hacia adentro en una lluvia de cristales y luz de luna. James entró por ella con una cuerda de repelente, primero las botas, el rifle colgado a la espalda y la pistola ya desenfundada. Cayó al suelo rodando y se levantó con el arma apuntando al centro de Lucy. «Hola, cariño», dijo con voz grave. «¿Me echabas de menos?» El rostro de Lucy se puso pálido, luego rojo, pasando por la conmoción y la rabia en un abrir y cerrar de ojos. Pero su arma nunca se apartó de Sandra, y la tableta permaneció agarrada en su otra mano. Un enfrentamiento a 3 bandas. Nadie estaba dispuesto a moverse primero, porque todos sabían que el primer movimiento sería el último. «Se supone que estás muerto», susurró Lucy. «La dosis que te di debería haber sido el doble», terminó James. «Pero te volviste codiciosa. Querías asegurarte de que sufriera lo suficiente como para saber lo que habías hecho. Un error clásico. Le dispararé». Lucy apretó más el arma contra Sandra. «Mataré a tu pequeña criada y luego a ti. Y le diré a todo el mundo que ambas me atacasteis en el funeral de mi marido». Sandra encontró su voz firme a pesar del cañón apuntando a su pecho. «Entonces nunca saldrás de esta habitación. El personal sabe que estoy aquí. Saben lo que hiciste. Dispara esa pistola y no llegarás a las escaleras». Los ojos de Lucy se movían rápidamente entre ellos, calculando las probabilidades, sopesando la supervivencia frente a la victoria. La tableta que tenía en la mano representaba todo por lo que había matado, intrigado, destruido un matrimonio, pero las armas en la habitación significaban que tal vez no viviría para disfrutarlo. «Empate», dijo finalmente. James negó lentamente con la cabeza. «No, Lucy, ya que mate, solo que aún no lo sabes». El empate se rompió cuando unos pasos resonaron en el pasillo. Botas pesadas, varios hombres respondiendo al sonido de cristales rotos. Los ojos de Lucy se desviaron hacia la puerta durante una fracción de segundo, y Sandra se movió. Se lanzó hacia un lado, sacando la Walter mientras caía. El disparo de Lucy se desvió, impactando en la pared donde había estado la cabeza de Sandra. James disparó 2 veces,
Ráfagas controladas que obligaron a Lucy a lanzarse detrás de la cama. La tableta se deslizó por el suelo de madera. Sandra se abalanzó sobre ella, cerrando los dedos alrededor de la carcasa metálica justo cuando la puerta del dormitorio explotaba hacia adentro. Los hombres del carnicero irrumpieron con las armas desenfundadas y la habitación se convirtió en un campo de batalla. James acabó con los dos primeros de un disparo en la cabeza antes de que pudieran siquiera apuntar. Sandra rodó detrás de la cómoda, con la Walter ladrando en su mano, y alcanzó a un tercero en el hombro. Este giró y cayó, pero venían más. Podía oírlos en el pasillo, en las escaleras, convergiendo hacia el dormitorio principal como tiburones atraídos por la sangre. «Muévete». James agarró a Sandra por el brazo y la arrastró hacia la ventana destrozada. Saltaron juntos, con la cuerda de rapel cantando mientras descendían al patio de abajo. Las balas atravesaron el marco de la ventana por encima de ellos, cubriéndolos de astillas y cristales rotos. Llegaron a la terraza corriendo, y James abrió de una patada las puertas francesas que daban a la biblioteca del segundo piso. Sandra iba justo detrás de él. La tableta era un peso duro contra sus costillas, metida dentro de su camisa, con los bordes clavándose en su piel. Detrás de ellos, los hombres ya estaban descendiendo por la cuerda, siguiendo su ruta de escape. «Las escaleras», dijo James, recargando mientras corrían por la biblioteca. «Si llegamos a la planta principal, podremos alcanzar la salida de la cocina». Irrumpieron en el pasillo e inmediatamente recibieron disparos desde ambas direcciones. La gala se había convertido en un caos, con los invitados gritando y corriendo, mezclándose con los soldados que intentaban encontrar objetivos. James y Sandra se pegaron la espalda, avanzando por el pasillo en tándem, cada uno cubriendo los puntos ciegos del otro. La gran escalera se alzaba delante de ellos, con amplios escalones de mármol que descendían hasta el salón principal, donde una hora antes la gente había estado bebiendo champán y llorando la muerte de un hombre que no estaba muerto. Ahora era una zona de guerra. James comenzó a bajar primero, con Sandra cubriendo sus espaldas. Una guardia apareció en el rellano de arriba, y ella le disparó 2 veces al centro del pecho sin pensarlo. Él cayó rodando junto a ellos, con su arma haciendo ruido al caer por las escaleras. 3 más salieron de la entrada del salón, y James disparó ráfagas controladas que los hicieron lanzarse a cubrirse detrás de los muebles volcados. A mitad de las escaleras, una bala rozó el hombro de Sandra. Ella jadeó, pero no dejó de moverse, la adrenalina adormeciendo todo excepto la necesidad de seguir adelante. La sangre empapó su camisa blanca, cruda y extendiéndose. «Estoy bien», dijo antes de que James pudiera preguntarle, aunque su visión se nubló por un momento. Llegaron a la planta principal y la lucha se intensificó. Los hombres del carnicero eran profesionales que coordinaban su ataque, utilizando la arquitectura como cobertura. Pero James había diseñado esta casa. Conocía cada ángulo y cada línea de visión. Disparó una bala que atravesó un jarrón y explotó en la cara de un atacante, lo que les dio 3 segundos para cruzar al comedor. Fue entonces cuando Sandra olió humo. Alguien había volcado las velas en el caos y las cortinas se habían incendiado. El fuego trepaba por la pared detrás de ellos, extendiéndose rápidamente por la tela y la madera antigua que llevaba 100 años secándose. La casa se estaba convirtiendo en un infierno. Lucharon a través del comedor, volcando la enorme mesa para protegerse. El arma de Sandra se quedó sin balas y ella agarró el arma de un soldado caído sin detener su avance. James solo tenía un cargador. Aprovechaba cada disparo. Una figura apareció en la puerta de la cocina. Lucy, manchada de hollín y con los ojos desorbitados, apuntaba con su arma a James. Pero Angela salió de detrás de la nevera industrial y blandió una sartén de hierro fundido con toda la fuerza de 30 años, transportando utensilios de cocina industriales. Golpeó el cráneo de Lucy con un sonido similar al de un huevo al romperse. Lucy se desplomó. «¡Vamos!», gritó Angela, retirándose ya hacia el fondo de la cocina mientras las balas perforaban las paredes. James recogió el cuerpo inconsciente de Lucy y se la echó al hombro como un bombero. Sandra lo miró como si hubiera perdido la cabeza. «La necesitamos viva», gruñó él. «Confía en mí». Salieron corriendo por la salida de la cocina al aire fresco de la noche, con los pulmones ardiendo por el humo y el esfuerzo. A sus espaldas, la finca Berati estaba completamente en llamas. Las llamas lamían las ventanas del techo, que comenzaba a derrumbarse.
Tanto los invitados como los soldados huían hacia los jardines. La gala se había convertido en una escena de desastre. James dejó a Lucy en el césped, cerca del seto, y sacó un teléfono. No era el suyo, que estaba destrozado, sino un móvil desechable que Sandra no sabía que llevaba consigo. Marcó un número de memoria. La línea de denuncias del FBI. Quiero denunciar un delito en curso. Su voz era firme, fría. La finca Verratti, 1247 Hillrest Drive. Múltiples homicidios, blanqueo de dinero, extorsión. La responsable es Lucy Verratti y está inconsciente en el Jardín Norte. Tendrán que darse prisa. La mitad del crimen organizado de la ciudad está aquí y todos están armados. Colgó y miró a Sandra. Humo y sangre en ambos, el imperio ardiendo a sus espaldas. ¿Eso es todo?, preguntó Sandra. ¿Solo se la vas a entregar al FBI? Ella quería mi trono. Ahora puede quedarse con él, junto con los cargos por la ley Rico, la conspiración para cometer asesinato, todo. James comenzó a caminar hacia la línea de setos donde esperaba un coche. Algo que la red de Angela había colocado horas atrás. Que le explicara a los federales cómo intentó enterrar vivo a su marido, que hiciera tratos y se volviera contra el carnicero, que se devoraran entre ellos. Sandra lo siguió, agarrando la tableta, comprendiendo por fin lo que James había querido decir con quemar el imperio. No solo el dinero, también la gente. Todos los que habían ayudado a Lucy, todos los que habían dividido su territorio mientras él yacía paralizado. Los estaba entregando a las fuerzas del orden como gasolina al fuego. Las sirenas sonaban en la distancia, cada vez más cerca. Tenían tal vez 2 minutos antes de que la propiedad se llenara de agentes federales y policía local. El libro de contabilidad, dijo Sandra. Todavía tenemos que hacerlo. Lo sé. James se lo quitó de las manos y sus dedos se movieron por la pantalla con la facilidad de quien está familiarizado con ella desde hace mucho tiempo. Una parada más y luego desapareceremos para siempre. El FBI descendió sobre la finca Verratti como una fuerza de ocupación. SUV negros subían a toda velocidad por la entrada circular mientras helicópteros sobrevolaban la zona y los focos convertían la noche en un día artificial. Lucy Verratti recuperó la conciencia con bridas en las muñecas y un agente leyéndole sus derechos por encima del rugido de la mansión en llamas detrás de ellos. Encontraron al carnicero tratando de escapar por los jardines, con su costoso traje rasgado y manchado de sangre. Encontraron a 3 concejales escondidos en la bodega, incapaces de explicar por qué estaban en una gala de la mafia, y encontraron pruebas suficientes en la caja fuerte del estudio, la que Lucy había sido demasiado arrogante para vaciar, como para construir casos Rico contra 2 docenas de criminales de alto nivel. Lo que no encontraron fue a James Verratti ni a la mujer que se había colado en su funeral. Sandra los llevó al puerto deportivo en un Honda Civic, tan anónimo que dolía mirarlo, cortesía del primo de María, que no hizo preguntas ni esperó respuestas. James se sentó en el asiento del copiloto con la tableta en el regazo, sus dedos bailando por la pantalla al ritmo de un hombre que desmantelaba su propio legado. Cuenta 774, murmuró más para sí mismo que para ella. Transferencia a la organización benéfica de las Islas Caimán para niños refugiados. Hecho. Cuenta 889. La Sociedad de Cartera de Luxemburgo. Esa va a la red de refugios para víctimas de violencia doméstica. Hacen un buen trabajo. Lo necesitarán. Sandra miraba la carretera. Las luces de la ciudad se difuminaban, dejando atrás todo lo que había conocido durante 3 años. ¿Cuánto vas a donar? Todo. Cada dólar que he ganado. Todos los activos que he comprado con dinero manchado de sangre. Su voz era tranquila, casi onírica. 240 millones a organizaciones que ayudan a personas a salir de situaciones violentas. 30 millones a las familias de personas a las que mi organización ha hecho daño. El resto se repartirá entre grupos de defensa de los derechos de los trabajadores y sociedades de asistencia jurídica. Hizo una pausa, con el dedo suspendido sobre la confirmación final. Lucy quería poder. Me le estoy asegurando de que no quede nada sobre lo que ejercer poder. Pulsó borrar en las cuentas offshore, eliminó las empresas ficticias y disolvió las sociedades holding. 30 años de construcción de un imperio borrados en 30 minutos de cuidadosas pulsaciones. Cuando terminó, sacó la tarjeta SIM de la tableta.
La partí por la mitad y tiré el dispositivo por la borda del puente que estaban cruzando. Cayó al agua con un chapoteo que nadie más que ellos podría oír. El barco esperaba en el muelle 47, una modesta embarcación de 9 metros con combustible suficiente para llegar a aguas internacionales y algo más. Sin nombre en el casco, sin matrícula que permitiera rastrear a nadie importante, solo otra embarcación en un puerto deportivo lleno de sueños olvidados. Zarpó al amanecer, cuando el horizonte se tiñó de dorado y rosa, como una postal de la vida de otra persona. Sandra se quedó en la barandilla y lo vio alejarse. Todos esos edificios llenos de gente que nunca sabría lo cerca que habían estado de una guerra entre mafias que habría destrozado las calles. A sus espaldas, el humo seguía elevándose desde la finca Verratti, visible incluso desde el agua. Un funeral por una vida que finalmente había terminado de verdad. James se unió a ella en la barandilla, con su traje de funeral sustituido por unos vaqueros y una cazadora que lo hacían parecer cualquier otro hombre de mediana edad huyendo de una crisis de los 40. ¿No te arrepientes?, preguntó. Sandra lo pensó de verdad, en la cicatriz de bala en su hombro que le dolía cuando llovía, en las mujeres de la lavandería que lo habían arriesgado todo para ayudarla, en la cara de Lucy cuando se dio cuenta de que su plan perfecto había sido desbaratado por personas a las que había subestimado. No, dijo finalmente, no me arrepiento de nada. 3 meses después, estaban sentados en una playa de Costa Rica, donde la arena era blanca y el agua tenía tonos imposibles de azul, sin tratado de extradición, sin presencia de la mafia, sin un pasado que importara ya. James llevaba bermudas y estaba adquiriendo un bronceado que habría horrorizado al hombre que solía dirigir un imperio criminal. Sandra se había dejado crecer el pelo, cambiando el moño apretado del servicio por algo salvaje y libre. Bueno, dijo James, hundiendo los dedos de los pies en la arena. ¿Qué quieres hacer? Tenemos el resto de nuestras vidas y ningún plan para ellas. Sandra lo miró, a este hombre que había sido su jefe, su guardaespaldas y finalmente su compañero. Miró el océano que se extendía hasta el infinito, un futuro que no pertenecía a nadie más que a ellos, y sonrió. No era la sonrisa tensa y profesional de una mujer que limpiaba tras los criminales, sino algo genuino, vasto y totalmente sencillo. Me he jubilado, dijo ella. James se rió, y el sonido resonó por toda la playa, y por primera vez en 30 años, fue una risa sin cálculo, sin peso y sin la sombra de la violencia detrás. Sí, asintió él, yo también. Se sentaron allí mientras el sol se ponía sobre el agua que nunca había oído hablar de la familia Verratti, ni de las 5 familias, ni del carnicero, ni de nada de eso. En algún lugar de Estados Unidos comenzaban los juicios, los imperios se desmoronaban, el ejército invisible de criadas, cocineros y chóferes heredaba los escombros y construía algo diferente en los espacios que los hombres poderosos habían dejado atrás. Pero esa era la historia de otros. Ahora, esta historia terminaba aquí, con 2 fantasmas en una playa, vivos a pesar de todas las adversidades, libres a pesar de todas las cadenas. A veces, la única forma de ganar el juego es quemar el tablero y marcharse. A veces, los sirvientes saben más de lo que los amos sospechan. Y a veces, solo a veces, las personas que se suponía que eran invisibles se convierten en las únicas que realmente ven. Si te ha gustado esta historia de venganza, redención y el ejército invisible que lo cambió todo, dale al botón me gusta y suscríbete para leer más relatos emocionantes. Deja un comentario a continuación. ¿Qué momento te mantuvo en vilo? ¿Fue cuando Sandra irrumpió en el funeral, el tiroteo en la mansión en llamas o la escena final en la playa? Dime qué te gustaría ver a continuación. Hasta entonces, recuerda que las personas más peligrosas en cualquier habitación son aquellas que nadie nota. Mantente alerta, mantente libre y nos vemos en la próxima historia.